Bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar en transición energética en el sector residencial, resultados y propuestas para América Latina. Como sabemos todos, en muchos de los hogares de América Latina y del Caribe, el uso de la biomasa y el gas con tecnologías simples para cocinar y para calefaccionar sigue siendo una práctica extendida, especialmente fuera de nuestros núcleos urbanos, ¿no? Sin embargo, el uso tradicional de estos energéticos puede repercutir en riesgos de la salud debido a la exposición constante de los gases resultantes de la combustión y afectando de una forma particular a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, quienes pasan periodos de tiempo más extendidos en el hogar. Además del impacto en la salud, los combustibles como la leña, al usarse sin tecnologías eficientes, contribuyen también significativamente a esta degradación ambiental y al cambio climático. La quema de biomasa está directamente relacionada con la deforestación de zonas rurales y la pérdida de la biodiversidad. Frente a este escenario, es fundamental avanzar hasta sistemas de cocción y de calefacción más limpios, como los eléctricos, los solares y los basados en biogás. Este último como una transición para los usos que consumen leña. En la transición energética en el sector residencial se presenta como una oportunidad clave para reducir estas emisiones y para mejorar la calidad de vida mediante las tecnologías limpias. Y es por eso que esta iniciativa y la Organización Latinoamericana de Energía y el EBP de Chile, la Universidad Mayor y la Fundación del Futuro de Latinoamérica desarrollan este webinar que presentará los resultados de un proyecto que ha sido una iniciativa de un estudio regional, el proyecto de transición energética a nivel residencial de cocción y de calefacción en América Latina, financiado por el Global Methane Hub, que analizó este impacto ambiental en las cocinas y las calefacciones de gas y de leña en Chile, en Colombia y en Brasil, y se abordarán diferentes diagnósticos, mediciones científicas y propuestas de políticas públicas para poder acelerar la electrificación sostenible en la región. Agradecemos mucho la colaboración que hemos recibido para poder llevarles a ustedes este webinar y les invitamos siempre a poder formar parte de esta oferta de capacitación para todos y para todas, totalmente gratuita desde nuestra plataforma energética virtual de capacitación CAPE Black. A continuación le doy la palabra para dar una bienvenida oficial al secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Gloria. Buenos días a todos, a todas. Un saludo particular a todo el equipo que nos apoyará hoy día en la presentación de este estudio. Hay diferentes organizaciones. Es la persona de Nicola y a través de ella agradecer a todo el resto del equipo. Y digo, y me refiero a ella porque, bueno, con ella empezamos a conversar, pero además porque con ella tenemos una relación profesional larga de hace algunos años. Aprovecho de mandarle un saludo, Nicolás, y a todo tu equipo, y muchas gracias por tener la oportunidad de compartir con la región este estudio en un tema que suele no estar en, digamos, la agenda de las transiciones energéticas globales, donde uno habla de cosas más bien tecnológicas macro, de políticas públicas asociado al cambio de la matriz energética, eléctrica en particular. Pero aquí hay otra transición energética que se expresa también con mucha prioridad, que requiere probablemente un esfuerzo incluso mayor para avanzar en modelos más sostenibles de calefacción, cocción, etcétera. Por cuanto, entre otras cosas, desde el punto de vista incluso del abordaje en materia de política pública, requiere una multidimensionalidad, si es que la expresión cabe para efectos de analizar la necesidad de abordar este tema en el sentido que son agendas que no se resuelven solo desde lo, llamemos, la agenda o la política asociada a la energía, me refiero en lo que se refiere a las políticas públicas. En muchos de nuestros países, en nuestra región, además, distintos de competencias para abordar este esfuerzo están en el ámbito de las políticas sociales, de las políticas de vivienda, eh, y en consecuencia de las políticas de salud.
y en consecuencia es un esfuerzo de por sí, dado ese carácter, que tiene un, implica un desafío mayor en ese sentido. Poder conocer los resultados de este estudio para estos países en particular nos va a permitir tener algunas pistas y compartir ese conocimiento con la comunidad de América Latina y el Caribe, que es al final, del punto de vista del rol nuestro como LADE, nuestra vocación, y agradecemos en ese sentido poder tener y construir esta alianza para poder, como digo, aportarle al debate en ese sentido a la región. Las soluciones, lo esbozaba Gloria, y para avanzar en este ámbito es más electrificación, más biogás, que también en algún punto supone desafío importante, algunas pistas de esas consideraciones probablemente también hoy día eh, discutiremos, particularmente en el ámbito de la electrificación, donde los países avanzan, pero también los países enfrentan situaciones complejas. Los últimos meses hemos visto en la región eventos muy complicados en ese sentido, y por lo tanto allí hay una reflexión también interesante que hay que necesariamente tomar en cuenta. Es decir, es un tema que tiene muchas variables, muchas aristas, pero es un tema de la máxima importancia. La última idea que quiero compartir con todos ustedes, que nosotros como OLADE estamos comprometidos con esta agenda. Hemos iniciado un trabajo decidido en este tema, y es probable en consecuencia también que hacia fines de este año tengamos alguna visión de parte de los ministros y ministras de energía respecto particularmente a lo que pudiera ser una mirada colectiva, eh, y eventualmente algún objetivo común en materia de cocción limpia en América Latina y el Caribe. Estamos trabajando con los ministerios de los 27 países miembros para poder avanzar en ese sentido, y esperamos tener alguna noticia en ese ámbito hacia fines de año. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este webinar, en este taller, que hace parte de una serie casi semanal de actividades que tenemos en muchos temas, y hoy día nos convoca uno también de la máxima importancia. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Gracias, secretario. Efectivamente, en este webinar esperamos que todos los que participen puedan comprender este impacto ambiental en los sistemas de cocción, de calefacción de gas en el sector residencial, basado en datos científicos recopilados en estos 3 países miembros de OLADE. Chile, Colombia, Brasil. También podemos esperar poder identificar estas diferencias claves entre los factores de emisión emitidos en este estudio y los valores reportados también por el IPCC, y también reconocer estas oportunidades de política pública para poder acelerar esta transición energética, como programas de recambio de tecnología, ajustes, subsidios y demás marcos regulatorios que competen en la materia. Sin más, le doy la bienvenida y el agradecimiento. Me sumo al secretario, a Nicola Borgas, del EBP de Chile, quien nos ha dado la mano para poder avanzar en este webinar. Así que adelante, Nicola, que es la gerente general del EBP Chile. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, secretario. Obviamente es un gran agrado compartir con ustedes acá en este momento. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Muchas gracias por darse el tiempo de compartir este breve momento. Quiero agradecer también, antes que nada, a los socios que han participado en este estudio, en este proyecto, específicamente la Fundación Futuro Latinoamericano, EBP Brasil, las universidades de los Andes en Colombia, la Universidad Mayor en Chile, la Universidad de Stanford, la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y de esa forma realmente cada uno asumió en este trabajo su parte, ya sea desde una perspectiva país o desde la perspectiva de las mediciones técnicas específicas o la parte de la política pública. Yo no podría estar más de acuerdo con las palabras del secretario. El Andrés lo expresó muy bien. Este es el hermano chico de la gestión energética en realidad. Siempre hablamos de la generación, nos centramos en esto,
hablamos de las grandes plantas y de la matriz eléctrica que tenemos que organizar y orientar bien, y pocas veces nos centramos en este sector que es tan atomizado y tan multidimensional, y también el secretario lo expresó muy bien, esta multidimensionalidad y la necesidad de una colaboración entre distintos ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía, Ministerio de Salud. Ahora ya vamos a ver las cifras que les vamos a presentar que surgen de este estudio. Así que este sector definitivamente es un sector más complejo y tan atomizado, pero no menos importante, claramente, tanto por la sumatoria que dan las cifras y que vamos a ver en un rato más, como por el impacto multiplicador que puede surgir desde este sector como consumidor, y también en el sentido de que todos somos claramente más que un residente, sino también somos trabajadores profesionales y llevamos lo que estamos viviendo en nuestras viviendas a nuestro trabajo también. Agradecer en ese sentido especialmente al Global Methane Hub, que acogió esta propuesta, esta idea de ir adelante con este estudio y nos comisionó con este proyecto y dijo que sí, este es un tema importante. Sin más, entonces vamos a ver los resultados de esto. Entremos a materia y yo voy a empezar a presentarles un poquito la primera fase de este proyecto, que es el diagnóstico de la situación que tenemos en cuanto al sector residencial y la transición energética en los tres países, pero nunca olvidemos, nos enfocamos en esos tres países. Si ustedes vienen de Perú, de Bolivia, de otros países de la región, también es un estudio interesante, ciertamente por las similitudes, pero también por las lecciones que sacamos de este estudio, y seguro que van a decir, ah, sí, aquí en nuestro país es una situación muy similar, o podemos aprender de lo que estamos escuchando acá de estos tres países que son muy diversos en todo caso, tanto en cuanto a su abastecimiento energético como a su población y la cultura del consumo. Así voy a compartir pantalla ahora, a iniciar esta presentación de los resultados. ¿Están viendo la pantalla ya completa? Sí, Nicolás. Sí, lo estamos viendo. Excelente. Eso, entonces, la premisa primero que nada es esa. El sector es clave para ejercer presión aguas arriba. Nosotros somos los consumidores y nosotros decidimos lo que está pasando también aguas arriba. Es muy relevante lo que está pasando en nuestro sector, y también por el efecto multiplicador que recién les conté. Es la concientización de los cambios necesarios que tenemos. Entonces, ¿cómo abarcamos este estudio que se centró en el tema de la electrificación necesaria en este sector? Y como dijo el secretario ya, se encuentran muchos desafíos, obviamente, y estos vamos a ver y mirar desde el punto de vista también de política pública ahora en este trabajo. Nosotros lo que hicimos fue primero hacer un diagnóstico, segundo hacer estas mediciones directamente de las emisiones, tanto locales como globales, que emergen de el uso del gas, en este caso, de la cocción y de la calefacción en el sector residencial. Nosotros nos centramos, en general, nos hemos centrado en estudios de la leña y conocemos bastante bien en los países de la región los impactos en salud del uso de la leña, especialmente de la leña húmeda, y siempre
se ha pensado que, bueno, ahí la solución son todos los otros energéticos, incluyendo los combustibles fósiles, tales como el gas, pero también tenemos que mirar el impacto en salud y el impacto en los contaminantes globales de estos energéticos, obviamente. Y el tercer eje es el eje de política. Todo esto acompañado por comunicación y gestión del conocimiento, y eso van a ver en la presentación de María Ángel Mesa en un rato más. Elaborar entonces insumos técnicos, de eso se trata en Colombia, Brasil y Chile simultáneamente. En Colombia hicimos medición en 23 viviendas en Bogotá. En cuanto a política, revisamos 23 instrumentos de política existentes y propusimos 15 acciones e instrumentos de política. En Brasil, 30 viviendas. En Sao Paulo, 15 instrumentos de política existentes y 13 acciones y instrumentos propuestos. Y en el caso de Chile, que fue quizás donde más trabajo se hizo, y por eso nos acompaña Cristóbal Galván de la Universidad Mayor para contarnos todo de las mediciones en viviendas, tanto en Santiago como en Temuco. Elegimos estos dos centros urbanos porque son bien diferentes en cuanto a la situación climática y el uso de la leña, por ejemplo. Y ahí también revisamos 35 instrumentos de política y 23 acciones propuestas. 6 mensajes centrales. Los factores de emisión para contaminantes globales, especialmente para el metano, son altamente subestimados si estamos mirando nuestros inventarios. Las mediciones fueron muy relevantes y arrojaron estos resultados, y ya les vamos a contar más sobre esto. Hay que, en ese sentido, ajustar los inventarios que tenemos de los contaminantes globales. Impactos en salud pueden ser muy relevantes, ciertamente, especialmente en viviendas mal ventiladas. De eso se trata, y ahí medimos tanto NOx como monóxido de carbono, como el benceno, que es un contaminante que generalmente no se mide, y la Universidad de Stanford llegó con la instrumentación para poder medir también este contaminante. La electrificación residencial está avanzando, pero está lejos de llegar a niveles necesarios para llegar a ser net zero o carbono neutral en el largo plazo, y tenemos estos compromisos en nuestras NDCs, al menos al año 2050, pero la infraestructura que estamos generando hoy en la vivienda va a durar también 50, 60 o más años, y obviamente tiene efecto en el largo plazo. Especialmente en Chile, la electricidad es competitiva económicamente. Eso es también muy interesante, y les vamos a mostrar esto. Se requiere de una estrategia clara para poder enfrentar la transición energética en este sector. Lo dijo el secretario claramente. Esto es multidimensional y multisectorial. Tienen que colaborar muchos actores, y para eso estrategia clara es clave. Necesitamos avances graduales, pero necesitamos también considerar que el gas natural no sirve mucho como combustible de transición en el caso de la infraestructura de la edificación. Estos datos básicos recopilamos. Son 6 preguntas que contestamos ahí. ¿Cuáles son los requerimientos de la climatización en cada uno de los países? Solo así sabemos si es relevante la calefacción o más bien el tema de climatización en frío. ¿Cuál es el nivel de acceso a energía eléctrica? ¿Cuál es el nivel de integración de energías renovables en la matriz eléctrica? La calidad de infraestructura eléctrica, la calidad de vivienda y las instalaciones eléctricas, y cuáles son los precios de los distintos energéticos. Con eso sabemos cuán preparados estamos para la electrificación.
Veamos entonces un poquito estas cifras y les puedo decir que ha sido un tremendo desafío homologar las distintas cifras entre países. Eso ha sido un tremendo desafío. Cada uno en todos los ítems y aspectos tiene información. Si tiene la información, la tiene en otras unidades diferentes unos a los otros. Entonces, tremendo desafío homologar entre países de la región, pero ahí avanzamos un poquito en este trabajo. Aquí vemos requerimientos climatización, claramente es Chile donde se concentra, porque Colombia y Brasil son países en buena parte tropicales y de climatización para calefacción no se requiere mucho, pero más bien en frío. Acceso a energía eléctrica. Y aquí les mostramos solo los datos básicos. Están todos los estudios en la página web con todo el detalle para cada país, unos informes de unas 60, entre 60 y 100 páginas de todos estos datos en detalle. Acceso a energía eléctrica se ve bastante bien, tanto en Chile como en Brasil, muy avanzado. En Colombia, un poquito menos, especialmente en la parte rural, ahí hay un trabajo por hacer. Pero estamos con cifras llegando casi a 100 en algunos de los países de la región y en otros sobre 90. Integración de energías renovables en la matriz eléctrica. Obviamente la electrificación desde este punto de vista de impacto en emisiones solo hace sentido si estamos en el camino de las energías renovables. Y aquí vemos las cifras, claramente lo estamos en el caso tanto de Chile como Colombia como Brasil, especialmente en el caso de Brasil, los factores de emisión son muy bajos, en Colombia también y en Chile va en aumento muy rápido la generación en base a energías renovables no convencionales. Eso destaca en el caso de Chile, que no es generación hidráulica, sino generación en base a energías renovables no convencionales. Interrupciones, y lo mencionó el secretario recién. Sí, tenemos siempre tema con la electrificación y la electricidad en cuanto a interrupciones, pero no nos olvidemos tampoco que los otros energéticos tampoco son de abastecimiento permanente y asegurado. Tenemos también cuántas veces la caldera de gas no está funcionando en una casa, en una vivienda, y no estamos diciendo nada porque son casos individuales, pero sí en la sumatoria también son ciertamente relevantes y implican interrupción de servicio en ese sentido. Pero acá tenemos los datos de las interrupciones en el caso de Colombia, Brasil también. Yo les puse solo Brasil y Colombia para darles una idea. En el caso de Chile son datos muy parecidos al caso de Brasil, tanto en duración como en frecuencia. Pero tengamos claro que estamos lejos todavía de los países OECD y con esto tendríamos que medirnos, pero estamos avanzando, como se ve en estas cifras, tanto en el SAIDI como en el SAIFI, en frecuencia y duración. También la calidad de la vivienda es importante como dato, y aquí claramente con esto podemos interferir la calidad de las instalaciones eléctricas también. Y ahí los datos son muy dispersos, muy variados entre los países, muy diferentes la información que tenemos, pero hay un alto grado de informalidad en la construcción y eso ciertamente tenemos que tener muy claro. En el caso de Chile se ve claramente la diferencia entre lo rural y lo urbano. En el caso de rural, una participación de lo informal muy alta y el caso urbano ya bastante más formalizado. La competitividad. Y aquí les puse el ejemplo interesante de Chile. Y claramente todos ustedes saben cuán difícil es
llegar a las cifras exactas de lo que es la inversión y la operación comparada entre distintos combustibles para la calefacción y la cocción. Lo hicimos para cada uno de los países y puse el caso de Chile porque justo tuvimos el cambio de tarifa en junio de 2024, un aumento en la tarifa muy fuerte, y entonces uno tiene que estar al tanto de que con esto claramente cambia la situación de la competitividad de los distintos energéticos. Pero vemos en el caso de Chile, en todo caso, que es muy competitivo frente a el gas y otros energéticos, especialmente si se toman las tecnologías más eficientes, como es el aire acondicionado, y no el calefactor eléctrico. El aire acondicionado ya es muy eficiente versus en comparación con otros energéticos. Aquí están las cifras que cambiaron justamente con el aumento de las tarifas. Y lo mismo para cocción, hay un par de cifras, no voy a entrar en más detalle en esto, pero para que ustedes puedan entrar en esto posteriormente. Con eso nos preguntamos entonces, ¿estamos listos para la electrificación? Hicimos una evaluación en base a todo esto y les pusimos colores entre lo rojo y lo verde para los distintos países y vemos que sí tenemos que trabajar distintas temáticas, claramente, para poder dar a full con la tendencia y apoyar la electrificación. En cuanto a la situación de uso de distintas fuentes energéticas, entonces, veamos brevemente cuál es la situación actual que vivimos en los distintos países. Aquí tenemos las cifras de la demanda energética por sector y vemos la relevancia del sector residencial, entre un 11 y un 19%, dependiendo del país. Muy relevante entonces que estemos mirando este sector. El consumo de energía final residencial, ahí vemos que es relevante la cocción en Colombia y Brasil. Vemos aquí las cifras del calor directo, esto es la cocción en Colombia. 70% se concentra el consumo energético en la cocción y en el caso de Brasil es entre un 50 y un 62% dependiendo del año. Y en el caso de Chile, la relevancia se concentra en la calefacción. Muy interesante, un caso bien diferente por su condición climática. Y la cocción tiene una relevancia de 5%, cocción de alimentos, 5%. ¿Qué se usa en esos momentos? En cocinas, en cocción, el gas GLP y GNL, el gas natural, un 90% para la cocción en Chile, un 67% en el caso de Brasil y un 33% en Colombia. En Colombia vemos el uso de leñas en las cocinas como muy relevante todavía. Muy interesante este tema, esta diferencia entre los distintos países. En el caso de la calefacción, en Chile vemos la importancia del carbón, pero también la importancia del uso de gas, de la electricidad, pero un 30% entre el gas natural y el GLP. Veamos entonces aquí un poco más de detalle. Hay mucho más detalle en el estudio. Aquí solo el ejemplo de Chile para mostrar también diferencias entre lo rural y lo urbano. Tenemos que estar siempre conscientes para nuestra política, instrumentos de política, de enfrentar estas diferencias. En lo urbano, el gas natural es muy relevante, nada relevante en lo rural, pero carbón y leña puede ser todavía para la cocción bien relevante si estamos hablando de las zonas rurales. En lo urbano,
no es así. Y acá en calefacción también nuevamente las diferencias. Leña claramente es lo predominante en lo rural y otros combustibles en el caso urbano, tanto la electricidad como el gas licuado, como el gas por red y la parafina. Aquí los factores de emisión de los que hablé antes, y es muy interesante la electricidad, en el caso de Brasil 0,03 toneladas de CO2 es una maravilla en el caso de Brasil por megawatt hora, mientras que en el caso de Chile y Colombia está un poco más alto, pero ya mucho menos que la leña ciertamente y más bajo que el gas natural y el gas licuado también. El sector residencial, así en Chile, es responsable del 22% de las emisiones de CO2 equivalentes a nivel nacional, una cifra muy relevante. Y esto claramente se debe en buena parte a el tema de la calefacción a leña, pero también son relevantes los dos tipos de gas natural. Llegan al 20% de relevancia en este sentido. El gas también importa. En el caso de Colombia, y ahí nuevamente interesante la diferencia de las cifras. 1,9% el sector residencial, pero el sector residencial ahí no se mide incluyendo la leña, solo incluye los otros combustibles y ahí en las estadísticas tenemos que estar muy conscientes de eso, de esas diferencias. Tenemos que siempre mirar detrás qué incluye, cuáles son las unidades, etcétera, etcétera. Yo llego hasta acá y con estas cifras paso a Cristóbal y a Paula, que les van a contar mayores detalles de nuestros datos de la medición que hicimos en las distintas casas. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí Paola Valencia. Yo fui la coordinadora del equipo de monitoreo y voy a hacer una pequeña introducción donde luego con esto le voy a pasar la palabra a Cristóbal, que es cierto que lideró todo el proceso de monitoreo en Chile y nos va a comentar ya más en detalle el trabajo no solamente de Chile, sino que también de Colombia y parte de lo de Brasil. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí me comentan, ¿sí ven? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, ya Nicola dio una muy buena introducción en qué consistió el proyecto y también comentó cómo lo estábamos abordando por cada país. Sin embargo, es importante también recalcar que, bueno, se hizo esta diferenciación de los tipos de vivienda, de cantidad de vivienda que se monitoreó en cada uno de los países y en cada una de las ciudades. Y principalmente nos interesaba eh, identificar si habían diferencia en cuanto a las emisiones también asociadas al clima, por ejemplo, o a la altura, en el caso de Colombia, Bogotá, ¿no? Que estamos a una altura mucho mayor que las otras dos ciudades o las otras tres ciudades que se monitorearon. Entonces, también había que ver esta comparación. Algo muy importante es que no se habían hecho este tipo de monitoreos en Latinoamérica, ¿cierto? Existe en Estados Unidos, en Europa, y había que también identificar con qué nos encontrábamos y efectivamente hubieron importantes hallazgos. Por otro lado, se priorizó, ¿cierto?, el monitoreo de metano y de dióxido de carbono en todos los países, y en el caso de Chile se monitoreó en seno, como dijo Nicola, además de, claro, monóxido, óxido nitroso que se monitorearon en todos los países. Pero por lo menos tenemos datos también en Chile de algo que no se había monitoreado en la región, que era sobre el benceno. Con respecto al periodo de monitoreo, estuvimos trabajando, preparando en realidad toda la coordinación desde enero del año pasado. Sin embargo, los monitoreos se llevaron a cabo a partir de agosto, terminaron en realidad más o menos
octubre, por ahí, en los 3 países. Fue todo un proceso de coordinación importante, porque no es fácil hacer que las personas acepten que se ingresa a sus viviendas, a monitorear, hubo todo un proceso también de preselección. em, y en ese sentido, por ejemplo, en Chile se hizo una invitación masiva a través de redes, que lo voy a mostrar aquí, perdón, aquí, que lo subimos a través de redes sociales, a través de contactos, y en todos los países hicimos esta gestión. Y esto nos llevó a que poder tener una muestra representativa de diferentes estratos sociales en cada uno de los países y también de diferentes tipologías de vivienda y diferentes tipologías de cocina. En el caso de Chile, se buscó monitorear del orden de 15 comunas de la región metropolitana, donde se podía diferenciar diferentes estratos sociales, y en Temuco hay 2 también comunas importantes, y entonces se monitorearon en diferentes comunas. En el caso de Colombia, también se hizo un trabajo bien exhaustivo donde se logró eh, monitorear viviendas para diferentes estratos sociales en la ciudad de Bogotá y en diferentes localidades también, ¿cierto? Aquí entonces se logró del orden de 11 localidades de las 20 que contiene Bogotá y una buena representación de cada uno de los estratos. Además, dentro de las tipologías de cocina que se seleccionaron cocinas abiertas o cocinas cerradas para ver el impacto que tenían estos gases, también asociado a la forma, ¿no?, del espacio. Aquí podemos ver un ejercicio de un monitoreo de una cocina abierta, donde se tuvo que sellar, ¿cierto?, todo, hermetizar en el fondo el recinto cocina para poder hacer la medición. Ahí en detalle después Cristóbal nos va a comentar. Aquí hay una imagen de los instrumentos y cómo se está haciendo un seguimiento del monitoreo. Y a su vez habían cocinas cerradas, que era un procedimiento más práctico, ¿no?, de sellar puertas y ventanas, pero no el espacio. Y estos procesos de monitoreo tomaban del orden de 3-4 horas por vivienda. En general, hubo buena aceptabilidad por parte de las personas. Interesante saber cómo, cómo está, cómo está afectando los gases en cada una de las viviendas, por lo tanto sí había interés. Ya, y con respecto a los resultados, tenemos algunos datos interesantes. En el caso de Chile, por ejemplo, podemos ver que al no tener previamente información sobre las emisiones de metano, no se sabía, y menos sobre todo asociado a cocina, que quizás uno, en el caso de Chile, por ejemplo, como decía Nicola, lo crítico está en calefacción y no en cocina, y nos encontramos con que en cocina, sin embargo, existen emisiones fugitivas asociadas del metano, asociadas a cuando tenemos apagada la cocina, la estufa de cocina, pero sin embargo está el gas andando. Se identifican que ahí hay una importante cantidad de emisiones de metano y que corresponden a más del 1,5% de las emisiones del sector residencial, solo cuando están apagadas las cocinas. Y esto es muy relevante. En el caso de Colombia, de hecho, se identifica que más del 70% de las emisiones de metano están asociadas a ese periodo. En el caso de Chile, un poquito más de 50%. Es muy relevante también las emisiones de dióxido de carbono. Se identifican que es del orden del 7% de las emisiones del sector residencial, asociadas solo a la operación de las estufas de cocina. Y bueno, y las emisiones de monóxido de carbono son del 0,77, un poco menores. En el caso de Colombia, eh, las emisiones asociadas a estufas de cocina entonces son del orden del 58% de las emisiones del sector residencial. Tal como dijo Nicola hace poco, la cocina, la operación de las estufas de cocina son muy relevantes dentro del balance y dentro del inventario de emisiones en el sector residencial, y aquí se refleja eso. Por otro lado, las emisiones de óxido nitroso también son importantes. Solo las cocinas de Bogotá está asociado al 1,5% de las emisiones de la ciudad de Bogotá, y las emisiones de
metano son casi el 10% de las generadas por las cocinas en la ciudad de Bogotá. Entonces, muy, muy importante. Y como datos más críticos, como resultados más críticos de los que identificamos, bueno, y ahí también lo va a profundizar más Cristóbal, se identificaron se pudieron calcular los factores de emisión del dióxido de carbono y de metano asociados, ¿cierto?, a estas mediciones, y se identifica que hay una diferencia entre los factores de emisión que están publicados en el IPCC y los que se identificaron en cada uno de los países. En particular, voy a referirme al metano. En el caso de Chile, es casi el 40%, son casi 40% mayor el factor de emisión al que está publicado en el IPCC. Aquí se puede ver la concentración, ¿cierto? Y la cantidad de veces. En el caso de Colombia, 6 veces más que lo que está publicado en el IPCC. Y en el caso de Brasil, casi 10 veces. Y esto creemos que está asociado a la calidad del tipo de gas de cada uno de los países y su composición. Por lo tanto, ahí hay un tema muy crítico que se comunicó a los ministerios de medio ambiente o de ambiente de cada uno de los países con el fin de ver la posibilidad de revisar esto, porque con esta cantidad con este factor de emisión, evidentemente hay que poner ojo, ¿cierto?, en los inventarios, en lo que estamos considerando los inventarios con respecto al impacto que tiene el metano en cada uno de los países. Y por otro lado, el dióxido de carbono es bastante más parecido, los factores del orden de 1,5 veces en el caso de Chile, y en Colombia es prácticamente igual, y un poquito más bajo en Brasil, así que lo que está publicado en el IPCC. Así que eso les comento como eh, resultados generales, y ahora le paso la palabra a Cristóbal. Gracias. Hola, buenos días. A ver que voy a compartir la presentación que tengo. Ya, aquí vamos a presentar unos resultados obtenidos en las mediciones en las casas en Chile y en Colombia y en Brasil no. Tengo lo de Chile y Colombia. Y para contextualizar un poco, ¿no? Se hizo este estudio, que es un poco repetir lo que ya se ha dicho, así que no voy a pasar a la siguiente. Pero sí es interesante que conozcamos cómo funciona una cocina, ¿ya? O sea, todos sabemos cómo funciona una cocina, pero desde el punto de vista de las emisiones cambia un poco la forma de ver cómo funciona una cocina, ¿no? Y qué es lo que está haciendo una cocina. Entonces, aquí, no sé si se ve mi cursor, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, nosotros en lo que es cocinas, esto es simplemente orientativo, ¿no? Para saber es el nivel basal, que es la cocina sin funcionar, y si hay emisiones. Y, por ejemplo, para que se hagan una idea, el metano, por ejemplo, se emite incluso cuando está apagada, porque hay pequeños escapes, que es lo que se llama leaking o fugas, ¿no? En inglés se dice leaking o leaks, y en español se llama fugas. Y ese proceso es continuo. Y esas son emisiones que no están cuantificadas. Es decir, no están tenidas en cuenta a la hora de establecer factores de emisión. Eh, otra cosa es el CO2, que es el nivel basal que nosotros encontramos en la atmósfera, ¿ya? Que se dispara cuando se produce una combustión. Eso lo sabemos. El metano, cuando se oxida mediante llama, da lugar a emisiones de CO2 y vapor de agua. Y hay otra serie de gases que van apareciendo en diferentes procesos. Entonces tenemos un nivel basal, que es cuando está apagada, cuando no está en uso. Un nivel de encendido, que es cuando se dispara la emisión de metano para que encienda el quemador. Y después cuando se apaga, que van bajando paulatinamente, pero se mantienen tanto niveles de metano como emisiones de CO2, porque no es un proceso de apago e inmediatamente cae. Al revés de lo que pasa como con el encendido, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue determinar de forma experimental la tasa de emisión de CH4NOx y monóxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pero de menor poder, y en operación real de estufas a gas natural, que básicamente son los quemadores de la cocina, ¿ya? Básicamente, cuando nosotros prendemos estos stoves,
se producen estas emisiones. Y aquí lo que hacemos es un proceso que es lo que os ha enseñado antes Paola, ¿no? Que lo que hacemos es sellar la cocina para poder tener un control de un volumen y luego ya lo extrapolamos a nivel de si hay fugas o no, sea intercambio. Y para esto usamos unos equipos ¿eh? Que son de operación sencilla en el sentido de que son automáticos, pero tienen la peculiaridad de que son muy sensibles a temperatura, altitud, etcétera. Por ejemplo, para que entiendan un poco, en el caso del medidor de NeoX, que es este equipo de Thermoscientific, en Santiago uno podía ponerse a medir a la media hora, pero en Temuco necesitábamos como 1 hora y media para que el equipo se calentara lo suficiente debido a la temperatura ambiental para poder trabajar con él. De hecho, llegamos a un momento que lo guardábamos en la noche con mantas eléctricas para poder acelerar el proceso, porque si no, está muy frío el catalizador, que se usa para convertir el NOx a NO2 y poder cuantificarlo, ¿no? Entonces teníamos equipos para medir metano y CO2, que era un LICOR, que es un equipo que mide CO2 y metano en continuo. Luego teníamos y vapor de agua. Luego teníamos otro equipo que medía el monóxido de carbono, que básicamente es un cromatógrafo de compuestos. Luego teníamos un medidor de NOx y en Chile teníamos la particularidad de que usábamos un cromatógrafo de gases para volátiles para medir benceno, que eso lo voy a enseñar al final porque es como el bonus track de este trabajo al final. ¿Ya? Y eso solo lo medimos en Chile porque era el único país donde está disponible. De hecho, el que nosotros usamos, hay dos en Sudamérica. ¿Ya? Y tuvimos la suerte de que lo pudimos usar. Entonces, nosotros estamos midiendo en esta cocina que está cerrada, pero debemos tener en cuenta cuál es la pérdida que se produce con los alrededores. Y para eso lo que hacíamos, ¿eh? Establecíamos emisiones con las estufas apagadas, luego las emisiones con estufas encendidas y luego durante el periodo encendido. Y lo que hacíamos era periódicamente, para poder evaluar las emisiones, nosotros liberábamos un gas que podíamos medir. Entonces veíamos con todo el sistema cerrado cómo era el decaimiento de ese gas y con eso podíamos medir las fugas y tener en cuenta si se estaba perdiendo para corregir nuestros resultados, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero me quiero ir a los resultados principalmente y aquí sé que son gráficos y sé que son medio difíciles de ver, pero aquí estoy yo para explicarlos y que los entendamos todos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos es el valor promedio en una serie de casas que se estuvieron midiendo. En este caso hay varias de Santiago y varias de Temuco, ¿eh? Porque también no enseñamos acá los resultados que obtuvimos en casas que usaban propano, porque una de las cosas que nos llamó la atención y que lo comentamos en su momento con Nicola y con Paola, e incluso con Ricardo, es que tú llegabas a la casa y decías, ¿usa gas natural? Te decían que sí, y luego te ibas a ver la boleta o la factura y resulta que no, que estaban usando propano. Entonces también había un poco ahí de no saber qué estás usando para calefaccionar tu casa o para cocinar, ¿no? Entonces, viendo los resultados, cuando uno está con la estufa prendida, y aquí tenemos en estos dos gráficos los resultados de Chile y los de Colombia, y es bien curioso cómo estuvimos trabajando, porque tenemos resultados que son perfectamente similares y comparables, es decir, se comportaban casi de la misma manera. Nosotros teníamos un mayor tamaño muestral, por lo tanto tenemos más variabilidad en los resultados, porque tenemos más casas que las que se usaron en Colombia. Pero lo que sí vemos es que tenemos casas que tienen factores muy altos de emisión. De hecho, aquí tenemos un outlier, que era una casa que de hecho tenía una fuga que la identificamos y que tuvimos que avisar al dueño de la casa como, ojo, pues estás echando demasiado metano, incluso cuando está apagado, ¿eh? Te salías mucho del promedio. Y en Colombia nos encontramos unos rangos similares que estaban entre 10.000 miligramos por hora cuando está prendido y luego gran parte de las casas que emitían muy poco, que estas es un ejemplo de casas que tienen propano, por ejemplo, que se quedaron incluidas acá. Y luego, por otro lado, lo mismo pasaba en Colombia, lo que pasa que ellos sí tenían principalmente consumo de gas natural en todas las casas, ¿ya? Si nosotros comparamos en cuenta nuestros resultados, que son los que hemos comparado ya con quemadores en Estados Unidos, vemos que no nos comportamos diferente a un país como Estados Unidos. Y ahí es donde viene un poco la historia. Eh,
Nosotros tenemos emisiones medias y máximas de 320 miligramos por hora, que es este puntito azul de acá, y nuestro máximo es 780 miligramos por hora, que estaría por aquí. Dejamos fuera estos outliers porque son outliers y sí, son casos extremos, pero eso normalmente tiene que ver con fugas extremas que se producen porque hay roturas de cañería, ¿ya? Entonces nos encontramos que nuestros valores son más altos que lo reportado, por ejemplo, en Estados Unidos por Castanetal recientemente o por Level en 2022. Pero lo que sí tenemos nosotros es mucha más variabilidad. Y eso hace que eh, sea más difícil cuantificar y más difícil tener en cuenta cuando uno quiere tener estas emisiones porque tienes mucha variabilidad. Si tú tienes poca variabilidad, puedes asumir un factor de emisión promedio para todo y más o menos se va a equilibrar. Pero cuando tienes la variabilidad que tienes en Chile o, por ejemplo, en Colombia, tú necesitas estimar diferentes factores de emisión, ¿no? Tú puedes usar los que te proponen, en el IPCC, en el capítulo 6, creo que eres de la R4. Está escrito al final en todo caso, para que lo veamos. O puedes pasar a lo que se denominaría Tier 2, que ya son factores de emisión específicos para tu país y para lo que tú estás haciendo, ¿eh? En vez de usar un factor que es comparable a todos los países, usas uno específico tuyo que refleja tu realidad. Y esto es súper importante porque en Latinoamérica ningún país tiene Tier 2. Tier 3 ya es impensable por la complejidad técnica que tiene, pero nosotros sí podríamos plantear llegar a Tier 2 en Latinoamérica con este tipo de proyectos, ¿no? Porque podríamos especificar cuál es el factor de emisión para uso de cocina. Y eso hace, como vamos a ver más abajo, que los resultados que estamos reportando como país estén infraestimados. Por eso es súper importante hacer este tipo de trabajos con quizás un poquito más de rigurosidad. Si nosotros vemos cuáles son las emisiones y comparamos tanto cuando están encendidos, y aquí tengo una comparación con Chile y con Colombia de un trabajo que está ahora para ser enviado a publicación, ¿eh? Donde hicimos factores de emisión específicos para Chile y Colombia, vemos que son bastante comparables los resultados con lo que les comentaba, la mayor variabilidad de Chile, ¿eh? Vemos que incluso cuando están apagados, Colombia presenta valores que están más altos, pero con una menor variabilidad, si lo comparamos con Chile. Y en el pulso estamos prácticamente igual, no hay diferencias significativas entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un comportamiento muy similar, ¿vale? Y eso es bueno, porque quiere decir que uno puede usar los mismos factores de emisión o por lo menos decir, oye, voy a usar el de Chile que se parece más al mío en comportamiento. Ahora nos vamos a otro gas, que es el NOx, ¿eh? Y aquí voy a mostrar primero los resultados de Colombia, que es este caso, donde tenían un promedio de 91,04 miligramos por hora, y cuando lo llevamos a terajulios de energía, porque va en función de la energía consumida, vemos, yo no lo veo porque tengo las caras de todo el mundo acá, a ver si lo puedo minimizar un poquito, ya. ¿Eh? Vemos también que hay un proceso, salvo para algunos quemadores que emiten demasiado. Entonces, son similares a lo reportado en otros estudios y cuando nosotros vamos a los resultados que nosotros tenemos en miligramos por julio, estos están en kilogramos por terajulio, por lo tanto son comparables, ¿eh? Vemos que Chile tiene unas emisiones de 6,62 miligramos por julio, que es este punto azul que tenemos acá, que son menores a lo que se reporta en Estados Unidos, pero igual tenemos una variabilidad que es bastante alta. Podría existir, y este es el otro punto, ¿no? Nosotros sabemos que gases como el NO2 y el NOx son gases irritantes para las personas, es decir, cuando tú estás expuesto a concentraciones relativamente elevadas de estos gases, te encuentras que podrían provocar irritación del tejido de los ojos, por ejemplo, de los pulmones, incluso provocar estornudos. Entonces, ya no solo desde el punto de vista de las casas, cuando están bien aisladas del exterior, igual se necesita un proceso importante de ventilación, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en Chile es que si bien tenemos buena ventilación en las cocinas, porque las casas en las que se ha medido tienen una aislación bastante adecuada, sobre todo en las casas más nuevas, ¿eh? Pero si vemos que tenemos zonas donde tenemos valores muy altos, como por ejemplo esto que vemos acá, que estamos en torno a 20 miligramos por julio de energía consumida, ¿ya? Otra cosa que destacamos es que cuando nosotros vemos el flujo de gases NOx, tanto en Santiago como en Bogotá, en Santiago o Temuco, porque aquí están metidos también los datos de Temuco, donde había gas natural, vemos que son bastante consistentes entre sí, ¿eh? Hay una relación significativa y esto hace que lo que nos dejó
relativamente tranquilos porque quiere decir que nuestros resultados están en la misma línea, son todos perfectamente comparables, que uno es el miedo que tiene a veces, oye, lo habré hecho mejor, lo habré hecho peor, lo habremos hecho de la misma manera. Aquí lo que vimos es que sí lo habíamos hecho de la misma manera. ¿Eh? Si nos vamos al CO2, que son los datos que tengo para Chile, ¿eh? No tengo los datos de Colombia, nosotros vemos que las emisiones en Chile están en torno a 392,28 gramos por hora, con una alta variabilidad, que pueden llegar incluso hasta los 1000 gramos en en el percentil 95 hacia arriba, ¿no? Y si sabemos que nuestras emisiones son menores, lo cual comparado con lo que se ha hecho en Estados Unidos y no enseño los resultados, pero sí lo puedo decir con trabajos que se están haciendo ahora, en los que estoy participando, que de hecho incluso estamos menores que en Europa y China, por ejemplo. ¿Eh? Y algunos quemadores en Chile nos llamó la atención que emitían mucho más. Y esto tiene que ver con lo que decíamos un poco con la variabilidad que se produce en un quemador. Y esto lo podemos ver en las preguntas, pero igual les quiero anticipar que normalmente tiene que ver con, en cierto modo, con la edad del quemador, con el mantenimiento del quemador, porque es un electrodoméstico de línea blanca. Al final la cocina que tampoco es que le hagamos un mantenimiento anual como podríamos hacer, por ejemplo, con la caldera para calentar el agua o para la calefacción. No, normalmente los quemadores de las casas, casi nadie o nadie les hace mantenimiento. Esto fue una cosa que nos llamaba la atención. Lamentablemente, muchas de las personas, de las casas en las que fuimos, no nos daban información o no tenían información clara de cuán vieja era su cocina. Entonces tampoco podíamos establecer esto, pero sí es una de las hipótesis que manejamos, que cocinas más antiguas con peor mantenimiento es muy probable que emitan más porque se produce una combustión menos eficiente. Y volviendo un poco a lo que teníamos atrás, ¿no? Cuando comparamos estos factores y viendo los valores que tenemos, vemos que emitimos de forma efectiva bastante más que lo que recomienda el IPCC con su Tier 1, ¿no? Que son estos factores que son comunes, que el factor de emisión para gas natural. ¿Cómo se establece este factor de emisión? Es la quema de gas natural a cielo abierto y donde uno mide el CO2 y el metano que se va produciendo, ¿ya? Entonces uno se encuentra que en niveles de CO2, Chile está emitiendo casi el doble y Colombia está más o menos igual, pero en el caso del metano está tremendamente infraestimado lo que nos propone el IPCC para usar como factor de emisión. Entonces, en Colombia tenemos 31,75, en Chile tenemos 199,12 y como les comentaba antes, estos valores son bastante sensibles a los outliers, ¿eh? Pero a la hora de calcularlos nosotros dejamos fuera los outliers, es decir, en sí igual estamos emitiendo. Entonces, en Colombia estamos en 6,4 y en Chile estamos casi cuatro veces más. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y de ahí la importancia de poder tener emisiones locales para poder tener factores de emisión que sean no voy a decir más creíbles porque los otros son creíbles, pero son más reales de la realidad de cada país, valga la redundancia. Y aquí me quiero parar en este bonus que les decía, que es cuánto emiten las cocinas en benceno. El benceno sabemos que es un gas irritante, que es muy peligroso para la salud y cada vez hay más evidencia, ya se sabía hace tiempo, pero cada vez hay más gente que está trabajando en esto y que está viendo que durante las quemas que se producen de diferentes tipos de gases, sobre todo metano, con el propano se produce, pero en menor medida, muy menor medida, pero sí se forma este gas que es el benceno, que es un gas que es tremendamente irritante y que en casos donde haya mala ventilación sí puede ser un problema porque además se acumula, pese a que es volátil, si no hay un intercambio fuera de ventilación correcto, nos estamos yendo a algo que es relativamente peligroso, ya no solo para las personas que viven en casa, pero especialmente para los niños porque se puede relacionar con el desarrollo de asma. Y con esto termino mi parte de resultados. Si hay alguna pregunta, por favor, aquí estamos dispuestos para ir contestándolas. Gracias, Cristóbal. Todavía no las preguntas, viene la tercera parte de la política pública en esto. Solo destacando que todo ese trabajo de la medición ciertamente
es muy relevante hacerlo tan detalladamente y tan científicamente para poder generar un paper también científico y poder en ese sentido apoyar o validar todo lo que se hizo para poder efectivamente generar el cambio de los factores de emisión, que los ministerios no pueden generar cambios sin tener la base de papers académicos, científicos, muy bien valorados y en ese sentido, en base a esto, hacían considerar los cambios en los factores de emisión Claro, necesarios. de hecho, varias de las figuras que enseñé son de un artículo que estamos enviando ahora. De hecho, espero tenerlo listo ya por fin a finales de mes, porque ha sido un trabajo muy, muy duro. Porque aunque parezca mentira, son pocas casas. Uno puede decir, oye, son 52 casas. Pero para que se hagan idea de la invasividad, yo sé que tanto Nico como Paola lo dijeron, es tremendamente invasivo. Nosotros llegábamos a casas a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde seguíamos midiendo. O sea, y en Temuco era mucho peor. Algunas casas normalmente en Santiago hacíamos 2 casas al día, e incluso un día apretando podíamos hacer 3. En Temuco hubo días que solo pudimos hacer una casa, precisamente porque debido al frío ambiental, los equipos trabajaban muy despacio. Entonces, es un trabajo Gracias. muy invasivo, muy, muy invasivo. Gracias, Cristóbal. Y gracias al equipo porque realmente estas mediciones van a ser bien valoradas para todos los países de la región para poder avanzar en ese sentido. Les compartimos ahora como el último paso del estudio el tema de la política pública, la existente y las propuestas. Voy a pasar relativamente rápidamente por esta parte, pero van a tener todos los datos, como dijimos, ya disponibles en la web, tanto de la OLADE como en la página web del proyecto mismo. Revisamos toda esta cantidad de políticas e instrumentos existentes en cada uno de los países. Hay una gran cantidad de políticas y leyes y estrategias que influyen en el tema de la electrificación residencial y de la transición energética residencial. Quiero como ejemplo enfocarme muy brevemente en el caso de Chile para ejemplificar nomás qué es lo que hicimos ahí en esa parte. Revisamos 12 leyes y 10 estrategias y planes. Ahí hay ejemplos a mano derecha de lo que revisamos, el estado de esto y cómo influyen en la transición energética residencial. Entre la política energética de Chile, la ley de eficiencia energética y ciertamente llegando hacia abajo también el Acuerdo de París, el artículo 6 es muy relevante en el sentido de poner una plataforma para la transferencia de reducción de emisiones en proyectos posiblemente también en el sector residencial y poder en ese sentido también generar financiamiento para proyectos de reemplazo de artefactos en el sector residencial. Muy relevante esto. Aquí les doy un ejemplo, el primero de una de esas políticas, la política energética de largo plazo de Chile, de 2050, y investigamos, analizamos obviamente específicamente qué dice sobre la transición energética a nivel residencial específicamente. Y ahí tenemos metas directas, por ejemplo, el 100% de los hogares con acceso a energía limpia. Ahí esto claramente ayuda para poner un marco para la transición energética y los cambios necesarios. El 70% de reducción de contaminantes locales para calefacción y el 100% de las edificaciones nuevas, residenciales y no residenciales, son energía neta cero. Eso también un aspecto claramente muy relevante porque esto es apuntando hacia la electrificación. Sabemos que edificación net cero apunta hacia la electrificación. En directo también hay varias metas que influyen
en el tema de la transición energética residencial. Eso es solo para darles ejemplos de lo que son las políticas que influyen en la transición energética residencial. Y después revisamos instrumentos muy específicos también, instrumentos, programas que se dirigen a la electrificación en la vivienda, eficiencia energética y energía limpia de los artefactos mismos, la integración de energías renovables en la matriz residencial, el tema de los techos solares, por ejemplo, la generación distribuida, cómo hay instrumentos en Chile en ese sentido y recopilamos ahí 35 instrumentos. Aquí solo un par de ejemplos de estos instrumentos específicamente. Un programa de recambio de calefactores, por ejemplo, en cuanto a la electrificación en la vivienda. La herramienta web Climatiza tu hogar del Ministerio de Energía, el tema de mejoramiento térmico desde el Ministerio de Vivienda, hay un fondo de acceso a la energía del Ministerio de Energía y así muchos instrumentos diferentes que ustedes pueden revisar en más detalle ahí en los documentos. Ahí también en cuanto a los precios comparados de energéticos, hay subsidios eléctricos, pero también hay subsidios al gas. En el caso de Chile, más bien regionalizados, en el caso de Magallanes específicamente, en este caso, pero en los otros países, en Colombia, por ejemplo, hay subsidios al gas en general y ahí entonces los precios son mucho más convenientes del gas. Hay un gran número de políticas e instrumentos en todos los países que hemos revisado, pero lo que sí hay incoherencias y hay falta de coordinación. Lo que pusimos ahí, o lo que mencionó también el secretario, una necesidad de una estrategia clara en este sector. Esto es lo que no tenemos en estos 3 países analizados. Si ustedes en su país lo tienen, maravilloso, pero en estos 3 países estudiados no hay una estrategia clara que apunta a esta transición energética residencial y entonces agrupa y crea las sinergias. Por eso se proponen también mejores instrumentos, 23 instrumentos en Chile, más allá de la creación de una estrategia clara, se propone fortalecer las redes de distribución, programas de recambio, proporcionar más información a nivel del sector al consumidor y asegurar ciertamente que los precios reflejen también los impactos que hemos visto en el caso de salud y en el caso ambiental a nivel global. Aquí nuevamente tienen un par de slides que pueden revisar después, entrando a uno de los países en más detalles con estos distintos temas, con esos 5 temas: redes, estrategia, sistemas energéticos de la vivienda, información y precios de los combustibles, con sus distintos ejemplos acá. Por ejemplo, en las redes de distribución, en Chile estamos esperando desde hace 40 años una reforma a la Ley General de Servicios, específicamente a nivel de distribución eléctrica, para permitir los grandes cambios necesarios a nivel de la distribución, la entrada de la medición inteligente, la entrada de la gestión de la demanda más fuertemente y la entrada de también la prevención más clara de las interrupciones del suministro eléctrico y una mejor remuneración de este tipo de prevenciones y medidas en torno a esto. Programas de recambio, claramente, un programa de vivienda net zero, estamos proponiendo también a nivel de información, una plataforma de información, el etiquetado es muy relevante y claramente los ajustes de los factores de emisión que hemos visto recién
en la presentación de Cristóbal. Mensajes finales. Estamos avanzando, pero necesitamos esta estrategia clara. Parte de esto debe ser también el fortalecimiento de instrumentos existentes. Tenemos instrumentos, no tenemos que inventar la rueda, pero mejoremos estos instrumentos existentes, pero algunos instrumentos estructurales relevantes también tienen que formar parte de estos paquetes y se pueden aprovechar siempre situaciones específicas. El aumento a la tarifa eléctrica en Chile no es meramente negativo para esto, sino se puede aprovechar esto como una oportunidad justamente para generar los subsidios para el recambio de los artefactos hacia artefactos eficientes, para la introducción de techos solares más fuertemente, para que las cuentas eléctricas se bajan, etc. El aumento en electrificación requiere de medidas acompañantes claramente. La regularización de instalaciones eléctricas en nuestros países es clave para poder electrificar más y esto se debe atender también. Y claramente el desafío socioambiental que mencionó el secretario de la Olada al principio de este evento también es muy relevante. Con eso dejo compartir pantalla y abro para preguntas antes de pasar a la última presentación sobre comunicación estratégica. Perfecto, muchísimas gracias Nicola, Cristóbal, Paola por la presentación del estudio. Y justamente como decías, antes de pasar con María Ángel y la parte de comunicación, vamos a hacer una sesión de preguntas. Eh, Tenemos una pregunta en el chat de Susel Biondi, que es para Cristóbal. Se tiene un comparativo de emisiones entre gas natural, gas licuado de petróleo y gas propano. Hola, sí, gracias, Susel. Mira, nosotros no lo hemos hecho, pero sí los factores de emisión son diferenciados entre los gases. ¿Por qué? Porque el combustible que tú estás quemando es diferente. Entonces, para que te hagas una idea, un gramo de, o sea, un metro cúbico de metano, vamos a suponer que tiene 1.000 moléculas de carbono que se están liberando. ¿Eh? Una comparación un poco para que entendamos. Un metro cúbico de propano, que es una molécula de 4 carbonos, aunque tuvieras, en vez de 1.000 moléculas en ese metro cúbico, tuvieras 800, en la combustión emitirías mucho más CO2 porque cada molécula tiene cuatro carbonos, ¿no? Eso es como una comparativa un poco gruesa. Eh, ¿Cuál es el tema? Que cuando tú liberas, cuando tú estás usando como combustible propano o GLP, que es una mezcla de propano, butano, una serie de gases, y en menor medida metano, y esto es lo más importante, tanto el butano como el propano son menos estables y es un gas de efecto invernadero mucho, que tiene, si bien tiene más poder calorífico, sus emisiones son muy bajas en comparación con el metano. No obstante, el metano el problema que tiene es que su poder de efecto invernadero, comparándolo con los otros, es mucho más alto y pese a que va decayendo con el tiempo, que eso también es importante porque no es lo mismo el factor el valor el poder de efecto invernadero del metano recién emitido que cuando ha pasado un tiempo que va bajando, el problema que hay es que en los primeros 25 o 30 años tiene de emisión, por eso es importante que vayamos reduciendo las emisiones de este tipo de gases, tiene, si no recuerdo mal, hasta 80 veces en el corto plazo el poder, una molécula de metano, de CH4, tiene 80 veces más poder de acumulación de efecto invernadero que el CO2. Entonces, por eso es importante ir reduciendo este tipo de emisiones. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que no se tienen que dentro de esos cálculos de emisiones solo se tiene en cuenta el uso, pero no se tiene en cuenta las pérdidas del sistema, que es lo que estamos viendo con las fugas, ¿no? En el trabajo, una de las cosas importantes que vimos es que cuando tienes en cuenta las fugas, emites mucho más de forma pasiva durante todo el día que en el proceso de cocción. Y eso llama bastante la atención. Y eso ya no es un problema de la industria, que es como decía Nico, lo podemos hacer más macro. Podemos trabajar en las emisiones que se producen en las generadoras,
pero hay un proceso que es de la puerta de la casa hacia adentro, que tiene que ver un poco con cómo nosotros mantenemos nuestras cocinas, ¿no? Y ese también es un punto importante a la hora de reducir las emisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Nelson Bellot, de Bolivia, y nos dice si se realizó la comparación de la tarifa con la incorporación de equipos eléctricos de calefacción o cocción con las cocinas a gas natural. Sí. Nelson, sí. Las partes de las tablas las mostré en la presentación de la comparación tanto para inversión como costos operacionales, siempre con las tarifas presentes. Ahí les mostramos el cambio de tarifa también que pasó en Chile el año pasado y con eso ciertamente cambia también el impacto económico, siempre calculando, hemos calculado todo por kilowatt hora, el equivalente de kilowatt hora para cada uno de los combustibles. Hicimos ese trabajo de normalizar todo para poder comparar. Entonces, esas tablas están todas disponibles en los estudios. Nicola, muchísimas gracias. Por lo pronto no hay más preguntas en el chat. Invitamos a todos los participantes a alzar su mano o activar sus micrófonos en caso de que tengan alguna pregunta o comentario para los panelistas. Parece que no hay más preguntas, al menos por el momento. En caso de que lleguen nuevas preguntas, se los daremos a ver, y en caso de que no haya tiempo, se las pasaremos a los por correo para después poder colgarlas en Oye, nuestra plataforma. me acaban de hacer una Fernando, pregunta, por si acaso. Sí, hay una pregunta que acaba de entrar. justo ahorita la vi. Sí, es de Javier Basantes. Buenos días, una consulta a Nicola. ¿Cuál debe ser el rol de las autoridades locales en la generación de incentivos para los hogares enfocado en la eficiencia energética? En todo caso es un rol muy relevante y eso lo destacamos también en los distintos instrumentos de política. Por ejemplo, mencionamos de forma relevante los programas de ciudad energética o comuna energética que existe en Chile, ciudad energética en Colombia, y también hay, veo que vienes de Ecuador, también hay en Ecuador este parte ya en Cuenca, por ejemplo, un municipio que generó esta estrategia energética, y a través de estas estrategias energéticas locales iniciadas por los municipios, uno puede realmente tener un gran impacto en cuanto a la transición energética a nivel residencial. Son los municipios, las municipalidades que tienen el contacto directo con el sector residencial, y en ese sentido son claves para programas de cambio de techos, por ejemplo, también. En el caso de Chile mencionamos el programa de techo solar que fue implementado a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética en Chile, pero esto se hace por medio de los municipios y de las municipalidades. Así que clave el rol de la municipalidad y de todo lo que es la acción local. Y ahí hay distintos instrumentos que mencionamos en los estudios. Perfecto, Nicola, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de José Fiorillo. ¿Cuál es el impacto de emisiones de este renglón comparado con el resto de emisiones contaminantes? ¿Es relevante? ¿Paola o Cristóbal? Hola, esa la puedo responder yo sin problema, José. Mira, la verdad es que cuando uno compara en tasas de emisión per cápita,
si nosotros nos comparamos toda la región, por ejemplo, con India y China, en verdad somos muy poco, ¿ya? No nos vamos a engañar, es la realidad, son las emisiones per cápita, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo lo veo yo? Si tú haces una transición como están haciendo ya otros países, y me quiero centrar un poco en y esto es obvio, se puede abrir una discusión con este tema, ¿no? En el tipo de arquitectura y en el tipo de construcciones que se están dando lugar, por ejemplo, en China, donde están haciendo ciudades más sostenibles con otras alternativas energéticas. Hay un compromiso que a largo plazo, obviamente, ellos van a tener menos emisiones, ¿vale? Lo mismo pasa o por lo menos estaba pasando en Estados Unidos hasta hace poco, que no sabemos, objetivamente, y esta es mi opinión personal, no sabemos hacia dónde van, ¿eh? Pero claro, si tú lo miras a nivel regional, podemos decir que África, Oceanía en menor caso y América del Sur, si metemos todo el continente americano, metemos Estados Unidos, claro, representan poco en cuanto a emisores. Pero eso no quiere decir que tengamos que estemos como lavándonos las manos acerca de las emisiones que podemos hacer, ¿no? Yo creo que lo importante acá es decir, tenemos menos impacto, pero igual estamos haciendo lo que hay que hacer y es indicarle el camino también al resto para poder reducir nuestra huella al final. Porque pensar en regiones en estos aspectos, cuando el planeta es uno, es único y vivimos todos en él, para pensarlo, es una burbujita en la que vivimos, ¿no? Yo creo que es meterse en una discusión que para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo emito menos, tú emites más, yo creo que por ahí no va el tema. Muchas gracias, Cristóbal. Hay una pregunta de Magda Sierra, que nos pregunta si tienen estudios que demuestren que el uso de gas combustible en el hogar para cocción produce cáncer. Mira, esa afirmación, voy a ser súper sincero, esa afirmación es muy incorrecta, no lo sabemos, pero sí sabemos que se emiten moléculas que son irritantes y que pueden afectar al sistema respiratorio. Sí se sabe en otros combustibles, si quieres te doy el ejemplo, como combustibles usando petróleo, por ejemplo, que producen diferentes tipos de compuestos volátiles como hidrocarburos políticos aromáticos, pero esto pensemos en un tubo de escape, ¿vale? No pensemos en una cocina, pensemos en el tubo de escape de un motor donde se emiten varios gases, pero uno de ellos, por ejemplo, está reconocido por la IARC como un gas que provoca cáncer, que es el benzoapireno. De hecho, es el más tóxico de los hidrocarburos policíclicos aromáticos que se conoce. Pero ese tú no lo estás emitiendo cuando estás cocinando en tu casa. Quizá en el uso de carbón, siempre, si es que usas carbón cerrado en una zona no ventilada, puede acumularse y en exposición larga, lo que se denomina exposición crónica, sí puede ser que tenga algún efecto cancerígeno porque se sabe que se emite este compuesto que es el benzoapireno. Pero no es el caso en el caso de tanto del gas natural como el liquificado de petróleo o el propano. Agregando a esto, puedes revisar también lo que son todos los estudios y evidencias que cita la Sociedad Americana de Cáncer, que ha relacionado el benceno con el tema de la ocurrencia de cáncer, pero también explicando justamente lo que dice Cristóbal. Estudios concluyentes es Mm. muy difícil de, de establecer esta relación, pero sí ahí puedes investigar un poquito más con esta relación en la página web de la sociedad. Gracias, Cristóbal y Nicola. Vamos a darle paso a Cecilio, que tiene la mano levantada. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es, en estos estudios o en este tiempo que han llevado todos estos análisis, ¿cuál es su mejor recomendación o cuáles serían las recomendaciones para enfrentar este momento ya al punto de los usuarios cuando llegamos a la parte rural, que es en donde están muy acostumbrados al uso de la leña, siguen todavía acostumbrados, se les dice que se les va a cambiar a una nueva tecnología, pero aún así notamos una cierta reticencia a ese cambio. Entonces, en estos años de estudio es lo que cuando ya bajamos la tecnología o los procesos a estos lugares,
¿Cuál sería la recomendación para poder enfrentarlos de mejor forma? No sé, que me puedan auxiliar. Yo creo que Nicola ahí es quien te puede contestar mejor. A ver, si puedes, está con un ruido de fondo. Si puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Mi pregunta sería, ¿cuál es la recomendación que nos dan para concientizar a los usuarios de ese cambio de la leña a una nueva tecnología? Bueno, es una gran pregunta y ahí entonces justamente los distintos instrumentos de política que hemos investigado, tanto los existentes como los propuestos, Cecilio, sería bueno revisarlos. En principio, los más directos son los programas de reemplazo, ciertamente, que se han generado tanto en el caso de Chile como Colombia como Brasil. El reemplazo, los programas de sustitución de la leña son bastante completos e integrales. El tema es que en estos programas generalmente hemos ofrecido cualquier combustible alternativo, tanto la electricidad como la parafina hasta en ciertos periodos, como el gas natural o el gas licuado, como también soluciones a pellets, muy usado en el caso de Chile. Pero ahí entonces estos programas son acompañados por campañas de difusión, de educación, no meramente se hacen los reemplazos tecnológicos, sino se sabe que hay una cultura que acompaña el uso de la leña en los distintos países, que también tenemos que enfrentar con las medidas. Pero también, Cecilio, es el tema de la información. Por eso proponemos también plataformas de información sobre los distintos precios de los combustibles, de lo que te genera el costo de la leña seca, que es muy diferente a la leña del mercado informal, quizás, la leña certificada y seca, que tenemos que llevar todo el sector a una mayor formalización también. Y eso también forma parte de programas de reemplazo o transición energética que involucran a la leña. En todo caso, el estudio no fue específicamente sobre reemplazar la leña, sino se dirige más bien a la transición energética hacia los combustibles más limpios y la electrificación específicamente. Perfecto. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Cecilia, Nicola. En honor al tiempo y para poder seguir con la agenda del día, vamos a dar paso a la última pregunta de esta sección de preguntas y respuestas, que es del W. Gamboa. Dice, buenos días. En lugares en donde se tiene tarifa eléctrica con subsidio, así como las bombonas de GLP de 15 kilogramos de uso residencial para cocción, ¿cómo impulsar el cambio de matriz energética si existen afectaciones políticas muy fuertes que no permiten su cambio? Una muy buena pregunta que ciertamente estamos enfrentando en varios de los países, que por un lado el tema de los subsidios y la existencia de subsidios es un tema que tenemos que enfrentar. Y las afectaciones políticas claramente siempre involucran este tema de los precios y las tarifas finalmente. Y lo más importante son las decisiones que tomamos en torno a las tarifas, lo que más nos conviene finalmente. Yo creo que ahí la salida son cambios graduales de diálogos políticos intensos y no rápidos para generar estos cambios.
y la concientización de la población en general en torno a los impactos en salud, impactos en emisiones, estudios tales como los estamos haciendo nosotros, ayudan y contribuyen a esta mayor concientización y una mayor disposición de la gente también hacia estos cambios, que no son sencillos. O sea, yo me gustaría añadir una cosa, porque también va un poco de la mano de lo que ha dicho Nicola, que una de las cosas que se ha visto para poder proponer estas transiciones saliendo de este esquema de captura política, por decirlo de alguna manera, que es lo que he entendido, ¿no? Es como que hay un interés en que siga eso porque le das un subsidio y tienes un favoritismo, ¿no? Y no es la idea. Yo creo que una de las cosas importantes que hay sitios donde se hace, por ejemplo, en Chile, si tú ves los libros de los colegios, ya están hablando de estos temas de forma directa y, y es muy difícil hacer cambiar la mentalidad de una persona de 50 años. No nos vamos a engañar con esto. Pero si a un niño que está estudiando en el colegio, que está empezando a entender y a comprender procesos, tú le explicas lo que es el cambio climático, bien explicado, no me voy a meter con todo esto que dicen que sea doctrinas, no sé qué. No, no es eso, es explicarle la ciencia como es. ¿Ya? Si tú le explicas eso, el niño mismo, cuando sea un adulto responsable y con cabeza, va a ser capaz de exigir este tipo de cosas. ¿Se entiende, no? Y esto va a funcionar tanto a nivel rural como a nivel urbano. También sabemos que a nivel rural es más complejo porque hay un tema cultural y eso hay que cambiarlo de a poco, ¿ya? Pero eso lo logras con educación ambiental. Y los precios de los combustibles finalmente tienen que reflejar efectivamente estas externalidades. Y eso es una medida relativamente indirecta que no va a, claro, que implica aumentos o reducciones entre los distintos precios, pero yo creo que es la medida más sensata finalmente para orientar a los consumidores a través de... Claro, y no solo eso, ya es en este panel, ¿no? Por ejemplo, ahora ha subido la luz en Chile, como mostró Nicolás antes, ha subido el valor de la energía. Pero ¿por qué ha subido? Si nosotros examinamos el por qué ha subido es porque se negoció el precio de la energía en función de los combustibles más contaminantes. No se negoció en el costo real de la matriz. Entonces, me dice mucha gente, oye, pero tenemos un 40% de no renovables, por ejemplo, eólica o lo que sea y no se ve reflejado en el precio. Y yo, claro, porque se negoció, no me voy a meter en por qué se negoció así, se negoció en función del valor de la producción de energía más cara. Entonces tú no ves ese coste, pero no es porque no se esté produciendo, sino porque se negocia en función de la más cara. Y la que ha subido de precio cuando se negoció esto, justamente fueron las fósiles. Y en función de eso se negoció. Eso yo creo que ahí algo está mal que hay que corregir en el futuro. Es decir, ¿por qué ha subido el precio de la energía? Porque ha subido el precio del petróleo, pero no porque cueste más producirla en determinados países con determinada matriz energética. Y ese mensaje no se está dando. Por ejemplo, en Chile, que es un caso muy, muy concreto y que conocemos bien. Tenemos que cortar, Cristóbal, creo, a pasar a la última. Sí, perdón, perdón. Era muy entretenida la Perdón, perdón. Sí, y muchas gracias, Nicola, Cristóbal y Paola nuevamente y a todos los que han participado en esta sesión de preguntas y respuestas. Ahora vamos a dar paso a María Ángel Mesa, que nos hablará sobre la comunicación estratégica. Así que adelante, María Ángel. Bienvenida. Gracias y buen día a todas y todos por permanecer conectados 1 hora y 40 minutos escuchando este debate. Y estaba muy entretenida ahí en el intercambio entre Cristóbal y Nicola. Ahorita mientras les comparto mi presentación, quisiera hacer algo un poquito dinámico. En la parte de abajo del Zoom deben tener un botón que dice reaccionar con un corazón. Y quiero hacer un censo rápido de que pongan alguna reacción, cualquier icono que les guste. Las personas que tengan un perfil técnico, o sea, son ingenieras, ingenieros, arquitectos, arquitectas, se dedican a alguna rama técnica. Por ahí hay un corazoncito: Catherine, Susel, Claudia, Magda. Ya. Supondría yo que la mayoría de personas puede tener este perfil. Gracias, Cecilio Fernando, por poner sus emoticones. Quisiera ver si alguien de este grupo conectados ahorita, que somos 54 personas,
Es especialista de comunicación, relaciones públicas, alguna ciencia social. Cecilio puso también emoticón, quiere decir que tiene doble profesión, doble oficio. No, me equivoqué, lo voy a quitar. Ah, ya, Dayana y Alma, veo que pusieron un emoticón. Entonces, bueno, empezar reconociendo que normalmente cuando hablamos de estos temas, la mayoría de personas domina la parte técnica y no necesariamente sabemos cómo comunicar esa parte técnica. Ahí, si me pueden confirmar, por favor, que se ve en pantalla completa. Sí, gracias, Nicole. Entonces comienzo con esta frase para despertarnos un poco, que es fuerte, y es que lo que no se comunica no existe. Hacemos muchos esfuerzos desde la ciencia, la academia para generar información y también muchos esfuerzos desde los técnicos y técnicas para, en base a esa información, hacer proyectos. Sin embargo, muchas veces las personas a las quienes van dedicadas esa información o esos proyectos ni se enteran de lo que estamos haciendo. Entonces, en esta presentación yo les voy a compartir unos conceptos alrededor de la comunicación estratégica, que tiene la finalidad de darle visibilidad a esa información que estamos construyendo, ese conocimiento, y de reconocer y celebrar los logros de los proyectos que estamos ejecutando. Mis colegas les han comentado los objetivos de este proyecto y los ejes alrededor de los cuales trabajamos. Y ahora les vamos a plantear como una experiencia cómo fue su comunicación. Entonces, el objetivo a nivel de comunicación fue promover, en términos generales, la transición energética en el sector residencial. Y estos ejes de trabajo que les han mencionado se convirtieron para nosotros en unos recursos, en unos insumos. Para comunicar estos productos o estos insumos, fue necesario desarrollar un proceso que le llamamos gestión del conocimiento, knowledge brokering o management. Y este gráfico, hago un paréntesis a contarles de la experiencia para compartirles en la descripción de este concepto, que es esa conexión entre la producción de un conocimiento y el uso o la aplicación de ese conocimiento. En la Fundación Futuro Latinoamericano hicimos nuestra definición a nivel institucional, en la cual este proceso abarca desde levantar la información, recopilarla, organizarla, manejarla y difundirla. Y esa difusión que tenga el objetivo o el propósito de generar evidencia y de generar aprendizajes. Que impulse cambios en relación a lo que impulsa la FLA, que es lucha contra el cambio climático, pero en este caso que impulsa el cambio que estamos buscando, que es la descarbonización de la energía en las viviendas. Entonces, ¿cuáles eran los retos a nivel de comunicación? Primero, existir, ya les dije que ese es como el primer reto, y segundo, apuntalar este objetivo del proyecto. Otro reto fue el plazo, que en total el estudio tuvo 12 meses de tiempo para ser implementado, de los cuales según la planificación del proyecto, 10 se necesitaban para el desarrollo del trabajo técnico. Otro reto es que tenía que tener una escala regional, con énfasis en 3 países que ya les mencionaron, y un detalle adicional que le complemento es que la dirección de la comunicación se realizaba desde un cuarto país, que es Ecuador. Entonces teníamos que, con estos retos y estas premisas, desarrollar una estrategia que iniciamos realizando un análisis de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Desde la parte técnica, ustedes conocen perfectamente cuáles son, se han mencionado varias veces hoy. Y desde la parte de comunicación, pues tenemos muchos prejuicios alrededor de la transición en términos de costos. Por ejemplo, en países del estudio es más costosa la electricidad que el gas. O en otros países hay el reto de las interrupciones en la provisión del servicio. En el desarrollo de este proyecto hubo ese corte de energía, por ejemplo, en Chile, y el aumento del costo también. Entonces,
teníamos que jugar, aparte de con los razonamientos técnicos, con estos mensajes que están ampliamente difundidos en la población. Teniendo eso en cuenta y también los hitos del proyecto de consecución de productos técnicos, hicimos una planificación de productos de comunicación. Identificamos las audiencias con las que nos teníamos que comunicar, por una parte para generar cambios en las políticas, como han mencionado en el chat, hay que hablar con actores del sector público a nivel nacional, pero también a nivel local. Y Nicola ha hecho mucho énfasis en el rol del usuario, o sea, las personas como consumidores de energía en las viviendas tenemos cierta responsabilidad sobre lo que ocurre aguas arriba, como bien dijo ella. Entonces, luego de ver así generalmente en general cuáles eran nuestras audiencias, hicimos un trabajo con los técnicos de ir identificando instituciones específicas que tenían que ser nuestras interlocutoras o nuestras receptores de la información. Desarrollamos una identidad del proyecto, unos colores, una paleta de cromática, un isotipo de logotipo, una tipografía. Y con estos insumos pensamos en la metodología. Normalmente, si trabajamos con una agencia de publicidad, tal vez ustedes han tenido la experiencia en la que les piden el contenido final. Dicen, necesito el texto ya aprobado. Y ese texto aprobado, que sería en este caso el insumo, pasa a una fase de producción gráfica y difusión. En nuestro caso, como les decía, teníamos 12 meses y 10 meses de desarrollo técnico, no podíamos esperar 10 meses a empezar a comunicar. Y lo que hicimos fue un proceso como más cíclico, en el cual los insumos técnicos que se iban recibiendo se iban procesando y se iban comunicando, teniendo este paréntesis naranja de la mediación educativa o este valor agregado que le dimos de interpretar esos contenidos previo a generar unos productos gráficos o ya arrancar la difusión. Y otra situación que nos enfrentamos es al no tener como lo que piden las agencias, el texto final definitivo. Lo que pasó fue que en ese proceso de mediación educativa fue necesaria una devolución técnica, o sea, confirmar que los contenidos que estamos preparando para difundir tuviesen la rigurosidad de los datos del estudio técnico. Como ejemplos, el primer informe de diagnóstico, que fue la intervención que hizo Nicola en primer lugar, tuvo 88 páginas de extensión en Word. De eso hicimos un resumen técnico de 19 páginas y finalmente, con el apoyo de mi colega Dayana, quien está conectada, terminó en unos mensajes claves de una extensión de apenas 4 slides de PowerPoint. Eso hicimos con todos los productos que se fueron generando en el estudio. Fuimos desarrollando un sistema de planificación de cómo se iban a compartir estos contenidos, y el mismo sistema permitía el monitoreo, ir viendo, haciendo seguimiento de qué respuestas íbamos teniendo, qué contenido funciona mejor en cuáles formatos. Ahora que teníamos el diseño y la planificación y los insumos, necesitábamos poner a disposición ciertos recursos. Esos recursos son, por una parte, humanos. Fuimos un equipo de 5 personas adentro de la Fundación Futuro Latinoamericano. Además, se contrató proveedores para productos específicos, por ejemplo, página web. Y adicional, necesitamos el apoyo de la dirección técnica y de los especialistas técnicos en el proyecto. Entonces, adicional a este talento humano, necesitamos tiempo. Ahí le molestábamos a Cristóbal, a Nicola, Paula y al resto de colegas para sus revisiones, sus aprobaciones, y también disponer de un presupuesto específico para producción de elementos que no podían ser asumidos desde el equipo base. Otro recurso importante fueron los aliados. Ahí comenzamos esta intervención reconociendo y agradeciendo a los aliados que ahorita ven en pantalla y a otros que no están. Por ejemplo, EBP en este proyecto tuvimos el apoyo de 2 sedes, la sede en Chile, la sede en Brasil, y la sede en Brasil se apoyó a su vez de la Universidad de Sao Paulo.
Entonces, otro recurso importante fue incluir o vincular a los diferentes aliados en la difusión del proyecto. Me quedan pocos minutos, así que voy a ir un poquito más rápido a partir de ahora y les vamos a mostrar los resultados. Entonces, todas esas personas, todo ese tiempo, todos esos recursos y esa metodología que se logró, pues un impacto mediático que consideramos relevante. Las noticias del proyecto fueron comunicados en más de 60 medios globales, nacionales y locales, algunos de muy amplio alcance como la Deutsche Welle o El País, o si tenemos arquitectas y arquitectos en la audiencia, ArcDaily. También tuvimos participación o presencia en diferentes podcasts, entrevistas radiales, también sobre todo de escala local, que sabemos que este canal de comunicación es muy potente a nivel local. Hay un podcast que se lanzó recientemente y les invito a escucharlo, que habla sobre la transición energética a nivel residencial. Está ahí el QR. Y si no, igual en la página web del proyecto lo pueden conseguir. El trabajo sobre redes sociales, liderado por Diana, también fue muy relevante y creemos que fue exitoso porque recibió muchas interacciones, respuestas de las audiencias. Aquí les tomo un minuto para mostrarles una estrategia adicional que seguimos, que fue tener el apoyo de influencers técnicos. Este es un perfil muy específico en la cual los divulgadores científicos nos ayudaron a comunicar mensajes. Voy a poner play y me dejan saber si se Deja escucha. de quemar cosas. ¿Sí? Que a mí me sabe mal, que ¿Se yo oye? sé que cuando ves Gracias. esto ves un hogar, pero lo que yo veo es un problema para ti, para tu familia, para tu vecindario y para el planeta en general. Estamos tan acostumbrados a la estufa de leña o a la cocina de gas que pensamos, ¿qué daño me puede hacer realmente? Pues más de lo que imaginas. Estas fuentes liberan partículas finas que pueden afectar a nuestro sistema respiratorio, pero es que además también pueden afectarnos al corazón. Y por si fuera poco, todo esto también contribuye al cambio climático, así que no solo te afecta a ti, afecta al mundo entero. Y la solución es muy simple, dejemos de quemar cosas. Iniciativas como el proyecto de transición energética están apoyando el cambio hacia energías más limpias en los hogares. Se han cuantificado las emisiones por cocción y se ha visto que las cocinas generan emisiones incluso estando apagadas y que los factores de emisión de estos gases son mayores de lo que creíamos. Este proyecto ha generado propuestas concretas para impulsar la transición energética a nivel residencial. El cambio está en tus manos, deja de quemar leña, gas, cualquier combustible. Empieza a utilizar la electricidad porque un futuro limpio empieza en casa. Y si te interesan estos temas, te recomiendo que consultes el repositorio de la Fundación Futuro Latinoamericano. Hay mucha información detallada. Ahí volví a la presentación. ¿Se ve? Sí, gracias. Entonces, nos apoyamos en este tipo de creadores de contenidos para difundir el mensaje que queríamos transmitir a estas audiencias más ampliadas, usuarios finales. También nos comunicamos con periodistas pidiéndole a otros comunicadores que normalmente trabajan en temas de ambiente a compartir. Entonces tuvimos la contribución, por ejemplo, de Andrea Obaid y de Diego Barahona. Ellos emitieron estos videos para sus audiencias. Los reportes se tradujeron en un lenguaje gráfico acompañado por representaciones como las que mostró Nicola en su primera intervención, con la finalidad de esto sí entregar a actores del sector público y que tuviesen como un resumen ejecutivo gráfico que pudiese ser más digerible para entender el contenido y actuar en base a él. Los contenidos, como hemos mencionado, todos los informes están disponibles en la página web del proyecto. Y bueno, como mensaje final, volviendo al inicio, lo que no se comunica no existe. Y para que exista, tenemos que contar con una estrategia de comunicación, asignar un presupuesto e incluir especialistas de comunicación en los equipos. Y más allá de para que exista, para lograr una incidencia, necesitamos vincular la gestión del conocimiento, traducir esos lenguajes súper técnicos en mensajes entendibles para audiencias amplias y sobre todo para nuestros interlocutores del sector público.
Necesitamos involucrar a todo el equipo técnico en el desarrollo de los contenidos comunicacionales. Es muy importante comprometer a los diferentes aliados en las labores de difusión y es necesario tener un sistema de monitoreo para poder medir los impactos que estamos teniendo y poder mejorar sobre la marcha, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Muchísimas gracias. Ahí creo que estuve con tiempísimo, Fernando. Justo a ti. Y muchísimas gracias, María Ángel, tu presentación. Y bueno, invitamos al público a hacer preguntas, levantar su mano para decir algún comentario o pregunta que tengan para María Ángel. ¿No hay preguntas? Sí, ¿Acá? las preguntas son por micrófono, por texto. No sé si nos quiere hacer una pregunta, Maru. No. Magda, ¿puedes hacerla por voz si te queda más fácil? Con el micrófono. Ya, ok, gracias. Mira, nosotros aquí desde la Unidad de Planeación Minero-Energética en Colombia, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, como les comenté, adelantamos el Plan Nacional de Sustitución de Leña. En ese sentido, estamos haciendo un ejercicio de transformación cultural, como lo han mencionado ustedes anteriormente. Es importante llevar o hacer transformación de esta manera que los adultos, en este caso que son los tomadores de decisión para el momento, puedan llegar a apropiar nuevas tecnologías, entendiendo un poco que digamos, tu arraigo al uso de la leña es sinceramente deficiente, ¿no? Para muchos hogares a nivel cultural, a nivel nacional. El proceso de transición es lento y a veces muy detenido porque claramente las personas no piensan en un proceso de transformación. ¿Ustedes han hecho algún trabajo en ese aspecto? Como comentaban Nicola en el chat, Magda, hemos presentado esta información a UPME. Tal vez Nicola quieres comentar Sí, sobre Magda, muchas gracias y el trabajo de UPME con el plan de sustitución de leña es muy importante, muy relevante y efectivamente vemos la necesidad como de profundizar más en este trabajo y vean cómo desde el tema de datos actualizados hasta también el intercambio de la experiencia, por ejemplo, con el programa de recambio de leña en Chile, sería muy útil y muy bueno. En ese sentido, felices de seguir conectados y apoyándolos. También en cuanto a esto, como de la experiencia, porque como tal como tú dices, el cambio cultural es muy lento y muy difícil y muy complejo, y entonces tenemos que apoyarnos mutuamente con las distintas experiencias que se llevan a cabo, tanto el proyecto de programas nacionales como el trabajo municipal que destacamos antes y que acá también es muy relevante el apoyo desde los municipios. Y si puedo complementar, Magda, en el chat está el correo de Nicola, también mi correo, y hay algunas experiencias desde la comunicación sobre cómo promover estos cambios de comportamiento, que con gusto te podemos poner a disposición como unas campañas que se han hecho justo para temas de energía. Así que con gusto si nos escribes te facilitamos esos insumos. Muchas gracias, perfecto. Estaremos en contacto entonces. Gracias, Magda.
No sé si hay alguien más que se anime a hacer alguna pregunta o comentario para nuestros panelistas. Activen su micrófono o dejen pregunta en el chat. Tal vez un mensaje que incluí en el chat el link al podcast recién publicado, por si lo quieren escuchar, ahí pueden acceder directamente. Buenísimo, María. Bueno, si es que no hay más preguntas y nos animan a activar sus micrófonos, quisiéramos agradecer nuevamente a todas y todos los que se han conectado y mantenido conectados en este webinar. Y agradecerles también a Nicola, Cristóbal, Paola y María Ángel por las presentaciones del día de hoy y todo el conocimiento que nos han impartido. Y invitamos de igual manera a todas y todos a seguir nuestras redes sociales de OLADE para que puedan estar al tanto de todos los cursos que se vienen en los próximos meses. Así es que muchas gracias y un excelente día para todas y todos. Gracias. Gracias a todos y Gracias. Muchas todas. gracias a todas, a todos. Gracias, Nicola y equipos.